Hey, ¿qué tal? Bienvenido al videotutorial número 4 del curso de HTML y CSS. En este videotutorial vamos a revisar un poco más el tema de los estilos. Vamos a ver cómo podemos aplicar los estilos tanto en línea como embebidos. Y finalmente vamos a ver cómo podemos aplicar los estilos usando un archivo externo. En videos anteriores vimos cómo aplicar los estilos en, en línea y también vimos un poco cómo aplicar los estilos embebidos que solo son accesibles para la página donde se están agregando ese tipo de estilos. Antes de comenzar, vamos a repasar un poco el tema de los atributos para ir hacia los estilos en cascadas. Los atributos por ejemplo, si tomamos algo de la vida real, como por decir un carro o una casa, por ejemplo, en el caso de un carro tiene un modelo, tiene un año, tiene cantidad de atributos. Lo mismo pasa en HTML, cada tag o cada elemento tiene un atributo que lo que va a hacer es añadir información adicional para proporcionar más información o controlar el comportamiento o la apariencia. Los estilos tienen un formato de clave valor donde indicamos el atributo y el valor que se le asigna a ese atributo para modificar la apariencia o el comportamiento. Por ejemplo, en HTML podemos agregar el atributo lang y podemos incluir aquí el idioma que vamos a estar usando para la página web que estamos desarrollando. Esto es especialmente útil eh, por ejemplo, este tipo de atributo nos ayuda a que los navegadores o motores de búsqueda puedan entender el idioma de la página. También es importante para algunos temas de accesibilidad o de búsquedas. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos el atributo lang del idioma y especificamos que va a ser en español. Entonces, tiene clave valor. Tenemos, por ejemplo, dentro de head, podemos agregar quién es el propietario del sitio web usando los atributos tipo meta de metadatos. Por ejemplo, podemos indicar el nombre del autor y indicamos el, eh, quién es el autor. Entonces, en este caso, código lab. Y de esta forma ayuda a añadir este tipo de información, quién es el autor de la página. Aunque ese atributo no se muestra directamente, es útil para los motores de búsqueda o algunos otros servicios que proporcionen esta información. Listo, bueno, ya entendiendo un poco más el concepto de atributos, eh, ¿qué son los CSS? Bueno, CSS son Cascading Style Sheets o hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje que se usa para describir la presentación de un documento que está escrito en tags o que está escrito en HTML. Fue desarrollado primeramente en 1994 y desde ahí pues empezó a evolucionar. Ya hoy en día está en la versión CSS3, que es la que actualmente utilizan los sitios web. Hay tres tipos de estilos. Uno es el estilo inline, otro es el estilo embebido y el estilo externo. El estilo embebido es, por ejemplo, que queremos agregar un estilo directamente en un tag de una página web, ¿sí? Por ejemplo, eh, quiero que este eh, texto aparezca en rojo o que este texto se muestre en rojo, ¿cierto? Entonces, si corremos este ejemplo, no se muestra en rojo, pero usando el estilo en línea podemos aplicarlo directamente. Entonces, por ejemplo, si aquí en este párrafo añadimos el style y añadimos el color, por ejemplo, puede ser red, vemos que el
texto aparece en rojo. Esta es una forma de aplicar un estilo que lo aplicamos directamente en el elemento. Por ejemplo, en el elemento body podemos agregar el atributo background color, donde podemos decir qué tipo de color queremos aplicar a la página web. Em, por ejemplo, dentro de un párrafo podemos aplicar el estilo color yellow. Podemos agregar acá la etiqueta span y dentro de span podemos agregar un estilo, por ejemplo el caso del tipo de letra, font family, entonces podemos elegir el tipo de letra, entonces elijamos este family Verdana, Geneva, bueno, este tipo de letra. Aquí em, un ejemplo de una página. Y como podemos ver, el texto que hemos añadido aparece de acuerdo al estilo que le apliquemos. Ahora, esto es una forma de aplicar el estilo en línea. Ahora vamos a aplicarlo a través de estilos embebidos que se agrega dentro del head. Entonces podemos aquí agregar el body. El body va a tener font family. Vamos a decir que es Arial. El background. Vamos a ver si aplicamos. em, Podemos aplicarlo en formato hexadecimal o simplemente añadimos el color que corresponda, ¿sí? Como podemos ver, el estilo eh, sobresalta o sobrescribe los estilos en línea que agregamos para el elemento. O sea, el estilo siempre tiene prioridad sobre el- el- el atributo que se agrega directamente en el elemento. Así como podemos ver acá. Entonces, color, en este caso, eh, pongamos color eh, blue y vemos que resalta sobre el verde. Listo. Por ejemplo, podemos agregar el H1, que es el color, perdón, el elemento del título. Podemos definir un color para ese elemento. ¿Sí? Caso puede ser. Vemos que desde este estilo vamos cambiando los títulos. Podemos agregar también el tipo de alineación. Si queremos que el título aparezca centrado o aparezca hacia la derecha o entonces dejémoslo centrado. El párrafo. eh, Podemos añadir el tamaño y puede ser el espacio entre el párrafo
y el texto. Entonces vemos que se añade un espacio de acuerdo a cómo lo vayamos agregando. Esta es una forma más sencilla de añadir estilos. Bueno, continuando con eh, los estilos embebidos, agreguemos acá un nuevo elemento tipo div y dentro de este elemento vamos a tener un párrafo sencillo, no vamos a aplicar ningún estilo por el momento. Esto es un ejemplo. Listo. Entonces, tenemos un div sencillo. Y tenemos bueno, listo. Entonces tenemos este elemento sencillo con un párrafo. eh, y podemos aplicar eh, esto que vamos a escribir acá. Va a ser una clase. Cuando añadimos el punto, es porque va a ser una clase, es decir, que varios elementos pueden tener este tipo de atributo, por llamarlo así, o conjunto de atributos que va a agrupar ciertos atributos y podemos aplicarlo como una clase. Ya hace un momento explico esto. Entonces tengo una caja, por ejemplo, eh, en este caso podríamos agregar background color y agreguemos un color, bueno, agreguemos este chart reels. Eh, este va a tener un border de un píxel, va a tener un padding de 20 píxeles. Esta es una propiedad que se utiliza para agregar espacio entre un contenido de un elemento y el borde. Entonces añade ese espacio. Vamos a añadir un margen de 20 píxeles también. Vamos a agregar box shadow con estas características. Listo. Y esta clase la vamos a aplicar directamente en el div class. Como vemos, ya tenemos unas clases predefinidas, pero vamos con la que hemos creado y vemos que este texto aparece con estas características que hemos indicado acá, ¿sí? Si por ejemplo reducimos el padding, vemos que cambia el comportamiento, no el comportamiento, sino cambia la presentación, ¿sí? Lo quitamos, entonces, bueno, no lo toma. Listo. Ahora yo quiero que dentro de este elemento el título tenga algo más específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de este párrafo, quiero que se destaque especialmente este texto. Entonces, para hacer eso, entonces usamos span y encerramos lo que queremos incluir como más específico, ¿sí? Entonces acá creamos la clase, vamos a decirle que se llame destacado y a eso vamos a añadirle un par de propiedades que va a ser el color, por ejemplo, puede ser
Este dark orange va a tener em, weight, listo, y lo añadimos dentro del span donde eh, vamos a decirle que este span tenga esta clase que corresponda a destacado. Si podemos ver acá, se añade este texto, ejemplo de texto que es destacado, tiene una clase que corresponde a esta serie de elementos. Entonces, de esta forma podemos manejar estilos embebidos de una manera muy fácil, muy sencilla. Listo. Ahora, ¿qué hay de los elementos basados en archivos externos? Entonces, para trabajar de esta manera, simplemente debemos incluir dentro del head el atributo, bueno, el elemento link que va a tener rel y vamos a decir que es de style sheet. Va a ser tipo test y vamos a tener un enlace donde vamos a indicar el archivo. Entonces en este momento no lo tenemos. Entonces vamos a crearlo. Vamos a llamarlo estilo.css. Entonces si yo cliqueo y si yo le hago clic sobre el enlace, me dirigir al archivo. De esta forma vemos que se está leyendo correctamente. Podríamos simplemente copiar todo este contenido. Vemos que se pierde el estilo y si lo enviamos directamente al archivo de estilos, vuelve otra vez a recuperar eh, lo que hemos agregado dentro de los estilos. Entonces, esta es una manera mucho más ordenada y limpia de trabajar con estilos porque podemos más fácilmente separar las responsabilidades, es decir, en HTML solo tener estructura y en los estilos tener eh, solamente temas de estilos en cascada para mejorar la presentación del sitio web. Listo, entonces, em, finalmente a estos estilos podemos agregar un atributo que se usa especialmente para habilitar el responsive o para hacer el sitio web responsive, dependiendo de el dispositivo en el que estemos visualizando el sitio web. Entonces, por ejemplo, con esta propiedad media screen, vamos a hacer que la página web se adapte a un dispositivo en específico. Entonces, por ejemplo, podemos agregar que el mínimo, que al menos si tiene este tamaño, o sea, de 780 píxeles, eh, tenga esta presentación. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar acá el font family y vamos a añadir eh, otro tipo de letra. El color lo vamos a cambiar. Entonces, pongamos que el color sea red y el size, font size, pongámoslo que sea, vamos, quitemos de body.
Entonces, cuando él alcanza al menos este tamaño de 770 píxeles, entonces se activa esta resolución que tenemos acá. Entonces, esto es especialmente útil para temas de responsive y cuando se está trabajando con diferentes dispositivos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos visto el uso de em, estilos en cascada. Eh, Vimos los estilos en cascada con simples atributos que se aplican en línea. También vimos cómo aplicar los estilos directamente en la página a través de el head, donde añadimos los estilos embebidos. Solamente en este caso aplica para la página. Y finalmente vimos los estilos mediante un archivo externo o mediante un archivo .css, que es la manera más idónea de trabajar estilos para aplicarlos a una página web a través de el link y su respectivo enlace que nos lleva al archivo donde hemos añadido los diferentes estilos. Entonces, hasta aquí este video y espero entonces avanzar en el siguiente video con más temas de HTML y CSS para el desarrollo de sitio web. Muchas gracias. Hasta la próxima.